por las esposas de pastores, siervas de Dios, que están dispuestas a siempre, así sea último minuto, decir, sí, hermana, aquí estoy. Y fue de bendición para mí y dije, Señor, gracias. Yo sé que fue de último minuto, hermana, pero le agradezco de corazón y sé que de verdad estuve orando mucho por esto, que Dios me la use en gran manera. Y pues vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra hermana Ana. Y sí, todas tienen un folletito, el lema del tema que va a estar hablando la hermana el día de hoy, es en relación a aceptando el llamado de Dios, hermanas. Y muchas de las veces, yo sé que en este momento está viniendo la hermana Ana, pero hermana, estamos viviendo en tiempos críticos. Y de verdad, cuando digo críticos, son críticos. Y nosotras estamos dormidas viendo pasar todo lo que está pasando. Y muchas, Dios nos ha hecho un llamado que hemos dejado a un lado por estar tenemos tantas cosas como esposas, como madres, como hijas en nuestro trabajo secular. Y muchas veces decimos, no, Señor, tú espera, tú espera. Pero cuando Dios nos hace un llamado, hermanas, estamos en un tiempo donde no podemos decir que no. Tenemos que actuar ya porque el Señor viene pronto. Y pues bueno, hermanas, con eso en mente, hermana Ana, Dios me la bendiga. Adelante. Dios les bendiga, hermanas, bendiciones el día de hoy. Mire, ¿sabe qué? Yo estoy un poquito chaparrita aquí. Están aquí las hermanas, no se preocupen, hermanas, yo me muevo por ustedes. Como quiera, nunca me quedo en un solo lugar, ¿verdad? Siempre estamos tratando de movernos, ¿verdad? Pero vamos nosotros el día de hoy, decía la hermana Patti. ¿Tiene el micrófono Ah, inalámbrico? se lo agradecería, hermana, así para no sentirme con las hermanas, ¿verdad? Disculpen, hermanas. A ver, los hermanos, y entonces no lo ponemos aquí. Gracias, hermano. Gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? A ver, vamos a ver. No quiero estar. ¿Sí me escuchan? Amén. Bueno, una de las cosas, hermanas, que cuando Dios hace un llamado, ya sea general o un llamado al ministerio, en la preparación de nosotros, cuando nosotros fuimos llamados al ministerio, es lo que yo agradezco de donde yo salí, ¿sí? Puede ser hermana Joaquina, sabe que estudiamos juntas. Y una de las cosas que decía el pastor, ustedes siempre deben de estar listas. Hasta en un pedacito de ticket, usted puede hacer sus anotaciones, llévelas y diga si alguien le pide compartir, esté lista. Pero ¿sabe? Sí, podemos hacer eso. Pero lo más importante es pedir la dirección de Dios. Hermana Patti, antes de yo aceptar la invitación, yo tenía un viaje para Texas a una conferencia de damas y también a estar con mi hijo. Pero yo no compré los boletos porque su servidora es así, hermanas. Yo espero el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Es perfecto el tiempo de Dios. Y yo decía, bueno, si se acaban los boletos, pues el Señor no quiso que fuera. Me quedo y yo ya estaba con las hermanas, que les fuera bien, que ensayaran y esto. Y bueno, cuando la hermana me mandó la invitación, yo ahí mismo le dije al Señor, Señor, esta sierva inútil, úsala, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Y estar orando y orando y orando y orando. Y sabe, hermana, era como yo le decía a usted. Esto no es quién lo lleva a cabo, sino es oración. Por un año, hermanas. Por un año. Por un año. Y eso lo doy gracias a Dios. Y gracias, hermana, por la invitación. Esperamos que esto sea de bendición para sus vidas. Y si ustedes puestas en pie, pueden ustedes buscar ahí el versículo de Mateo 16, 24. Mateo 16,
24. Y vamos a buscar también segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Y pedimos al Señor siempre, yo a las hermanas les pido que oren. Yo sé que hay hermanas orando por su sierva, ¿verdad? En realidad uno le agradece al Señor. Y vamos a ver, ¿verdad? Lo que el Señor tiene en este día. ¿Lo tienen todas? Mateo 16, 24. Disculpen, hermana, usted sí lo tenía, pero yo no lo tenía. Ok, aquí lo voy a tener. Dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para que Dios nos llame el día de hoy, hermana, tenemos que negarnos a nuestro yo. Si no, Dios no va a llamar. Por más que el Señor esté tocando y tocando la puerta de nuestro corazón. Amiga, tú que estás el día de hoy aquí, sin Cristo, dice su palabra: he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, ¿verdad? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero cuando el Señor está tocando la puerta, en general, para que la gente pueda aceptar y recibir al Señor, usted, hermana, en Cristo, con 10, 5, 1 año, 20, 30, 40 años en el Evangelio, todavía el Señor está ahí. Tocando la puerta. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a despertar? ¿Hasta cuándo vamos a negar nuestro yo para poder sentir ese llamado? ¿A qué? Hermana, ¿el llamado a qué? A servir, a orar, a amar, a perdonar, a compartir. Y usted le puede poner infinidad de cosas, pero el llamado está ahí. Dijo la hermana Ventura: yo vengo a que Dios hable a mi corazón. Yo vengo el día de hoy, hermana, a que Dios siga llamándome y no pare de testificar del Señor. ¿Sabe cuánta gente está sin Cristo? Y decía la hermana Patti, estamos viviendo una época tan difícil. Señorita, esto no es difícil para lo que viene. Pero cuando estamos agarrados y cimentados en el Señor y escuchamos su llamado y escuchamos su voz y nos dejamos guiar por Él, las cosas van a ser mejor. Porque estamos atendiendo a ese llamado. Señorita que estás en el día de hoy, Dios te quiere usar. Tú eres una pieza importante en el ministerio y Dios te quiere usar. Hermana, una vez yo fui a México y decía una hermana en Cristo, ya grande, de edad de 85 años. Y ella estaba en cama, enferma, yo siempre iba y visitaba. Cuando yo llegaba a México, era mi primer visita. Y ella está en la presencia del Señor. Y ella me decía, hermana Ana, ya no sirvo. Que el Señor me lleve, yo ya no sé qué estoy haciendo en este lugar. Bueno, hermana, el Señor quiere que tú pidas por nosotras. Dios te ha puesto ahí. Dios está llamando para que nosotros nos dediquemos a la oración y decir, Señor, aquí estoy. Y el día de hoy, hermana, vamos a ver un personaje que va a ser una parte del clímax del mensaje, donde Dios quiere hablar a nuestro corazón.
pero niégate a ti misma. Niégate a ti misma para que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Neguémonos a nosotras mismas para que Dios pueda hablar el día de hoy. Porque esta sierva inútil, esta sierva solamente trae palabra de Dios, hermana. No es lo que yo soy, es lo que Dios está haciendo en mi vida. Y quiero que esto sea de bendición para tu vida. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos las gracias, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros te hablamos, cuando nosotros estamos en circunstancias difíciles, Señor, tú estás pronto, Señor, para oír nuestra voz. Perdónanos, Padre amado, perdónanos por no escuchar, Señor, a veces hacernos de la vista gorda, Señor, de a veces no escuchar tu voz, Señor. Perdónanos, Padre amado. Perdona a tu sierva, Señor. Te pido, Señor, que tú me uses, que sea tu palabra, Señor, la que penetre como esa espada de dos filos, Señor. Y que nosotros el día de hoy, Señor, podamos negarnos a nosotras mismas y seguirte y escucharte, Señor, y aceptar el llamado que viene de ti, Señor, porque tú te mereces toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo te pedimos y te damos gracias. Amén. ¿Sabe? Pueden sentarse, hermanas. Le voy a leer ahí en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo decía ahorita, tú que estás aquí sin Cristo, espero que el día de hoy puedas abrir tu corazón y Dios pueda entrar a tu vida. Y hermana, yo le decía a una hermana de la iglesia de aquí, cuando Dios te está llamando, cuando Dios te llama a servirle, no hagas como Jonás. No huyas. No trates de esconderte. No tratemos. Y sabes, yo lo he pasado. Yo lo he pasado. Yo a veces digo, no, esa persona, no, está bien ocupada. ¿Para qué le voy a dar un folleto? No, está bien ocupada. Y mi esposo ya está con la mano así. Muchas veces, uno de las cosas que yo le doy gracias al Señor es por mi esposo. Porque ese hombre de Dios, donde quiera que está, aprovecha la oportunidad para predicar, para compartir. Y el otro día nos fuimos a visitar y le decía a la hermana que nosotros fuimos como a 20 minutos de ahí. Es un pueblito que se llama Palmero. Y usted ve tanta gente. Y yo decía, Señor, tengo que empezar a orar. Porque, Señor, aquí tiene que venir alguien a hablar tu palabra. Porque la gente está sedienta de la palabra de Dios, hermano. No seamos como Zaqueo, como Jonás. No seamos como Jonás. Jonás quería huir de la presencia de Dios. Jonás desobedeció. Y al fin y al cabo, atendió la voz de Dios. ¿Y de qué manera la hizo? ¿Y de qué manera lo vamos a hacer nosotras el día de hoy? Si Dios está llamándonos para servirle a Él, para dar nuestra vida. Tú que estás aquí sin Cristo, a lo mejor tú tienes problemas, a lo mejor tú tienes tantas cosas, has pasado por cosas difíciles, pero Dios te trajo aquí para llamarte a salvación. Dios está aquí, hermana, para llamarnos a un servicio, para llamarnos a servir,
a amar, a perdonar. ¿Qué significa la palabra aceptar o aceptando? Es recibir voluntariamente sin posición de lo que se da, ¿sí? ¿Qué es el sinónimo de aceptar? Estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Señor, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en tu llamado. ¿Te recuerdas cuando Cristo nos salvó y usó a esa persona para hablarnos del Señor? ¿Te recuerdas? Yo lo tengo aquí. Esa es mi mentora, esa es la persona que me guió. ¿Cuántos años hace que el Señor nos llamó? 1, 2, 15, 10, 20, 4, 5, 30, 40. Y todavía el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón. ¿Qué es un llamado? En la Biblia es un sentimiento religioso. Todos los cristianos somos llamados al servicio de la iglesia como testigos de Cristo. El llamado, hermana, es un deseo intenso de obedecer y hacer lo que Dios pide. No lo que pide el pastor, no lo que pide la esposa del pastor. Ay, ya me dijo que fuera a recoger la cocina. Ay, ya me dijo que fuera a visitar a esta hermana. Ay, no, hermana. El llamado ese viene de Dios. Pero tú sabes si lo vas a recibir o lo vas a rechazar. Amiga que estás el día de hoy, Dios te está llamando a salvación. Pero tú sabes si rechazas al Señor o aceptas al Señor. No, soy muy joven. Yo no puedo aceptar a Cristo. No, ¿y qué va a decir mi familia? No, yo no puedo aceptar a Cristo. Yo no puedo recibir, yo no puedo oír ese llamado, me está llamando. No, Señor, pero es que tengo tantas cosas que hacer que no puedo. Igual lo mismo, hermanas. Nosotros tenemos un llamado que viene de Dios. No viene del hombre, viene de Dios. Como cuando el llamado, cuando nosotros le damos una orden a nuestros hijos, ¿de dónde viene? Cuando viene de papi. Del jefe, de la cabeza. Y verdad que los niños, verdad que no dicen, ay, al rato papi, al rato tiro la basura. Ellos no dicen, espero que no lo hagan. Y si lo dicen, bueno, enséñenle, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, hermana? Cuando muchas veces nosotros damos una orden, ¿atienden nuestros hijos al llamado? Ahorita, mami, con papi no juegan. Pero mami, ahorita mami, mira, 5 minutos, mira, espérame tantito, mira esto, lo otro. Y empiezan ellos a inventar. Y es lo mismo con nosotras. Espérame, Señor, es que, mira, tengo que recoger mi casa, no puedo ir a visitar, no puedo ir a ganar almas, porque, Señor, mira este murero, mira todo, tengo que hacer esto y esto, lo otro. Y se pasó el día, le cayó visita y no hizo nada. Y no escuchamos la voz de Dios. Y hubo gente que se perdió. Por eso, hermanas, ¿qué es un llamado? Un llamado es el deseo intenso de obedecer y hacer lo que Dios pide. El cristiano es el hombre que oye la citación de Dios. Y una citación es un desafío, una apelación. Y un hombre puede aceptar o rechazar, atender o ignorar, escuchar o hacerse sordo o sorda al llamado de Dios. Y lo hacemos.
lo hacemos. La palabra llamado deja caer sobre nosotras la tremenda responsabilidad de contestar o no a la llamada de Dios. Va a caer sobre nosotras porque es una responsabilidad obedecer al llamado de Dios. Pero quien va a tomar la decisión soy yo. Quien me tengo que negar a mí misma soy yo. La vida cristiana es un llamamiento al deber. El cristiano siempre es llamado para llevar a muchas a una tarea específica o a otros a un llamado especial. ¿Sí? A unas a una tarea específica. Dios te llama a un ministerio, pero a otros es una llamada especial, que era la que el Señor le estaba haciendo a Jonás. Era muy especial. Pero ¿sabes qué es lo que nosotros hacemos? No escucho, no quiero escuchar, prefiero rechazar, prefiero ignorar, prefiero no saberlo. Pero lo triste es que ya lo sabemos. Ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios está ofreciendo al cristiano algo que hacer. Y yo te pregunto a ti, hermana, el día de hoy, ¿hay algo que hacer en la obra de Dios? ¿Hay algo? Hermana Patti, ¿usted tiene algo que hacer en la obra de Dios? ¿O no? ¿Todo está muy bien? ¿Todo? ¿Usted es Superman? Hermana Luisa, ¿usted es Superman? No, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Hermana Ventura, usted puede todo, ¿verdad? Da como la hermana Ana. Hermana Ana quiere ser Superman. Quiere ser aquí, acá y allá. Y nunca delegamos. Nunca delegamos. Porque pienso que el llamado solamente es para mí. Es que Dios me llamó a mí porque soy la esposa del pastor. Bueno, ¿y los demás? ¿Y dónde está? Cuando Dios llama, hermana, eso es algo que nosotros tenemos que es un deber. Cuando Dios está llamando, nosotros tenemos la libertad. No vamos a ponerle a la libertad. Vamos a tomar la decisión de aceptar, de rechazar, de atender, de ignorar, de escuchar o de hacernos sordas. Dios nos llama a cada cristiano para ser útil en este mundo. ¿Y qué actitud tomamos frente a este llamado de Dios? Dios nos llama a testificar de Cristo. Y vamos ahí. Esta fue la introducción, hermana. Esta fue la introducción. Vámonos a Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Después de Abdías. Dios nos llama a cada cristiano para ser útil en este mundo, pero depende la actitud que nosotros tomemos a ese llamado. Y Dios nos llama a testificar. Punto número 1. Actitudes frente al llamado de Dios. Actitudes frente al llamado ¿de quién? Porque es quien Dios llama. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Dios te llamó un día para salvación, pero ahora Dios te está llamando para tu servirle, para tu amarle, para tu dar tu vida, para yo dejar mis comodidades. Y aquí vemos este tremendo. Jonás fue llamado para predicar un mensaje de arrepentimiento en la ciudad de Nínive, que era capital de Asiria.
Sin embargo, rechazó este llamado y trató de escapar de la misión que Dios le había dado. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jonás hizo eso? Ay, Jonás, en realidad, él está tratando de escapar. ¿Y qué no sabe que Dios, donde quiera que estemos, allí está el Señor? Pero estamos juzgando, porque a veces nosotros nos volvemos Jonás. ¿Cuántas conferencias de misiones van a pasar en tu iglesia para que tú tomes una decisión al llamado de Dios? ¿Cuántas, hermana? ¿Cuántas? ¿A que tus hijos crezcan? ¿A que tengas una buena casa, un buen trabajo para que no sufras? No vas a sufrir. No vas a sufrir. No sufro. No sufro. No sufro. No sufro. Ese es un llamado. Pero ¿sabes qué? A veces el enemigo trata de detener ese llamado. Y nos volvemos como Jonás. La actitud de Jonás al ser llamado por Dios puede calificarse como equivocada. El llamado a predicar la salvación viene de Dios. El llamado a predicar es un imperativo, modalidad gramática que se emplea para una orden o mandato. Y vamos a ver qué dice el versículo 3:1 ahí en Jonás. ¿Qué dice? Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿No era un llamado imperativo? Claro, era una orden. Dios le estaba dando un llamado, le estaba dando una orden, un mandato. Levántate y ve. Este llamado, hermana, este llamado estaba sustentado por Dios, pero Jonás no lo sabía. Estaba sustentado por Dios, pero Jonás no quería aceptarlo. Y luego, y esto, y lo otro. Y espérese tantito, ahorita lo que veamos más adelante. Usted va a ver la reacción de Jonás. Usted va a ver lo que él decidió, lo que él hizo, lo que él se enojó. Ay, pero si yo hubiera sabido que tú ibas a hacer esto, Señor, no hubiera venido para Nínive. Si tú hubieras sabido que estos borrachos, que esta gente no iba a ser salva, ¿para qué hubiéramos hecho esto? ¿O para qué hubiéramos venido a hablar de la palabra de Dios? No, hermanas. La actitud de Jonás al ser llamado por Dios, tal vez tú y yo la podamos calificar como equivocada. Pero ¿sabes? Ese llamado venía de Dios. Y ese llamado era una orden para él. Dios nos da órdenes de servir, de escuchar su voz, de atender. Y vamos a ver unos personajes hoy. Pero nosotros podemos pensar y podremos ver que Jonás rechazó el llamado de Dios. Y no nos vamos a ir por el tiempo. Pero ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 16, Jonás rechaza el llamado de Dios. Me voy, donde no me pueda ver el Señor. Y él pensó que ahí no estaba Dios. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Esos son unos atributos que tiene Dios que nosotros no podemos tener. Dios es amor, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. Y le dijo el Señor, espérate, Jonás, tratas de esconder. Señor, si fuera, Señor, allá hasta lo último de los cielos, allá en la tierra, allá en el monte, allá donde, a lo último del mar, Señor, allá tú estás.
Pero aquí Jonás rechazó el llamado de Dios. Dios le pide ir a Nínive, pero ¿fue a dónde? A Tarsis, ¿verdad que ahora es España? A Tarsis. ¿Qué dijo? El Señor le dijo, ve a Nínive. Pero él dijo, no, yo voy para este lugar. Me voy a esconder donde nadie me pueda ver. Y Señor, cuando el pastor está llamando y están los misioneros, están llamando para servir al Señor o para darte tiempo. No, Señor, a mí no eres, a mí no. Es que la hermana de allá, ella ya tiene muchos años en el evangelio. Yo no, yo soy tarda para hablar. Señor, es que no puedo, Señor. Imagínate, tengo una profesión. ¿Cómo? ¿Para qué? No, y luego ir allá y luego allá se sufre tanto. ¿Quién te dice que se sufre? Es lo que merecemos por nuestro pecado. ¿Cierto? Es lo que merecemos por nuestro pecado. Es lo que merecemos por nuestra desobediencia. Pero en su gracia, en su misericordia, estamos todavía aquí. Y estamos todavía reteniendo el llamado de Dios. Dios le pidió que fuera a Nínive, pero él se fue a Tarsis, lo más lejos posible de Dios, a un lugar donde no pudiera encontrarlo. Déjame, Señor, me voy para este lugar, para que donde no haya una iglesia más cerca y no nadie me esté diciendo que tengo que servir al Señor y que Dios me está llamando. El llamado a predicar es un llamado especial. Y no es para todos, hermana. No es para todos. Créeme lo que no. No es para todos. Es ahí donde tú te tienes que llenar de la gracia de Dios y del amor y de la sabiduría. Yo le digo a las hermanas de mi iglesia, oren por mí. Yo me equivoco, pero de que Dios me llamó, no estoy equivocada. No estoy equivocada. Hermana Patti, esposas de pastores que están aquí, ¿cierto no a veces queramos tirar la toalla a ese llamado? ¿Cierto? Por tantas circunstancias. No, Señor, se me hace que me equivoqué de llamado. Se me hace que ya me voy a meter otra vez a estudiar. Me voy a meter a estudiar mi carrera que yo quería porque esta gente no quiere escuchar. Y era lo mismo que decía Jonás. Jonás decía lo mismo. ¿Para qué? Mejor me escapo, mejor me voy. Y es ahí donde finalmente, Jonás se arrepintió. Lo vemos en el versículo 17, 1:17 y el versículo 2:10, que dice así. Y dice el 1:17 dice, pero Jehová tenía preparados un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué vamos a esperar? ¿A que nos traiga un pez? ¿Ah? ¿Qué va a esperar, hermana? ¿A que la traiga un pez? No, Señor, yo quiero ir. Yo no te quiero servir. Y entonces viene ese pez, el mundo, y te enseña todas esas ideologías, pensamientos. Supérate, eres una mujer, todavía tú puedes ir a la escuela, estudiar. Y el llamado de Dios. Y entonces Jonás se arrepintió. Tuvieron que venir circunstancias en la vida de Jonás. Ay, Señor, te prometo, Señor. Yo le digo, mire, hermana, yo le digo algo así. Usted se encuentra una persona que usted le da un folletito y la persona le dice uno, te regalo este folletito. Y la persona dice, oh, sí, yo en mi país, yo iba a la iglesia. Oh, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Sí, yo conozco de la palabra de Dios. Sí, yo me sé los libros de la Biblia, bla, 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 bla. Sí. Ajá. Pero cuando vienen en el camino
y que vienen las dificultades y que ellos claman y quieren oír esa voz de Dios y están ellos ansiosamente llamando a Dios, Señor, por favor, Señor, te prometo, Señor, que si yo voy, Señor, y llego a los Estados Unidos, te voy a servir. Estarían llenas las iglesias. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Se les olvidó que estaban clamando, que estaban pidiendo. Se les olvidó. ¿Y dónde están? En la calle. ¿Y quiénes van a ir a hablarles de Cristo? Nosotras. Es que ya no quieren. No, hombre, no, esos viven en fiesta. ¿Para qué? Ni los vayamos a visitar. Que acabo, pues no. Ese joven es muy rebelde. Nunca lo va a cambiar Dios. ¿Nosotros somos Dios? No somos Dios. Nosotros tenemos que escuchar solamente el llamado. Pero cuando es día de visitación, tienes 1000 cosas que hacer. Tienes que lavar, tienes que planchar, tienes que esto. Ahí te vuelves la esposa muy sumisa, muy limpia y nos volvemos. Es que tú sabes que toda la semana yo trabajo y yo no puedo ir a testificar ni a compartir. Yo siempre le digo, hermana, usted eche folletitos en su bolsa. Si usted no puede el sábado, Dios sabe, Dios conoce. No es algo que tiene que ser así. Lo que sí tiene que ser así es que tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Pero estamos como Jonás. Tratamos de huir de ese llamado que Dios ha dado. Finalmente Jonás se sometió a la voluntad de Dios y de mala gana fue a Nínive a predicar. Y es como nosotros vamos a veces a testificar. Ay, qué calor. No, mi amor, se me hace que nos vamos porque está haciendo mucho calor. Aquí la gente no va a escuchar de la palabra de Dios. Y luego van los niños, mami, yo tengo sed. Mira el niño, tiene mucho calor, mira, pobrecito, está sufriendo, mira esto, lo otro. Y empezamos. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos de mala gana escuchando el llamado de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y todavía hay gente en tinieblas y quiere ir a la luz. Pero nosotros somos como Jonás, tratamos de escondernos. Vamos y servimos y oímos y escuchamos ese llamado de mala gana. Dios llama al cristiano a un privilegio. Y ese es un privilegio, hermana, véalo así. No tratemos de evadir el llamamiento de Dios. Hoy Dios sigue llamándonos a llevar el evangelio. Debemos de preocuparnos por los perdidos. ¿O será que nosotros podamos agarrar la misma actitud de Jonás? Nuestra actitud frente al llamado de Dios debería de ser esta, hermana. Y pon oído. Nuestra actitud frente al llamado de Dios debería de ser esta. Cuando tu corazón se desanima ante el llamado de Dios y la desobediencia parece la opción más atractiva, cae de rodillas, hermana. Cae de rodillas y dile, Señor, yo no quiero ya rehusar a ese llamado. ¿Por qué? Porque la desobediencia es una opción muy atractiva para nosotros no escuchar la voz de Dios. Caer de rodillas en vez de salir corriendo te salvará del vientre del gran pez. Jonás nos recuerda nuestra propia debilidad, nuestra flaqueza, incluso como seguidoras de Dios. Debemos ver a través de los ojos de Dios y amar con su corazón.
Cuando el Señor llama, tu respuesta debe de ser, heme aquí, levántate, obedece. Levantémonos, hermana, obedezcamos. ¿Cómo va la gente a conocer de Cristo? Si la única persona que van a visitar, que van a compartir el evangelio, son solamente 4, 2, 1. Yo no me desanimo, porque a veces mi esposo y yo somos los únicos que vamos a visitar. Yo no juzgo, hermana, a nadie. Yo no soy juez. ¿Sí me entiende? Yo no soy juez, Dios sabe. Pero ¿sabe qué disfruto? Que después de ir a testificar me invita a comer. Entonces, ¿verdad? ¿Vale? ¿Verdad? ¿Sí o no? Dice, amor, dice, como que ya hace hambre, ¿no? Le digo, vayámonos a comer. ¿A dónde quieres ir a comer? Y le digo, bueno, pues si ahí me llevas a Olive Gardens estaría muy bien. Pasamos un buen tiempo en realidad. Pero hermana, en realidad nosotros debemos de levantarnos y obedecer. Recuerda el día que a alguien se acercó a ti, que te habló del Señor, y Dios nos llama a testificar y a compartir. ¿Qué implica este llamamiento? Este llamamiento es una convocatoria, es una invitación. Cuando decimos, alguien me está llamando. ¿Te acuerdas la historia de Samuel? ¿Te acuerdas ahí en Samuel? Dice, vamos a Samuel, 1 Samuel 3, 2. Sí. En 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Vamos a irnos rapidito, hermanas. No te duermas, no te duermas. Porque vienen los juegos, ¿ok? No te duermas porque quien te hace que te duermes es el enemigo. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y luego volvió otra vez y le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero en el versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Yo he recibido un llamado que tengo que atender, que significa atender al llamado. Que alguien me busca con algún propósito. Que debo de dejar lo que estoy haciendo en ese momento y responder de alguna manera a quien me llama. Respondemos nosotras como Samuel y decimos, habla Señor, porque tu sierva oye. O hacemos caso omiso. ¿A quién? ¿A mí? No. Hermana, el altar, pásele, hermana. Y muchas de las veces cuando está la invitación para ir al ministerio, yo rápido digo, hermana Marta, hermano Kevin, hermano Moisés, hermana Vanessa. Y la hermana Vanessa dice, ¿yo? Hermana, no, ¿yo qué? Yo no tengo culpa de nada. Pero ¿sabes por qué a veces nosotros nos tomamos la libertad de decir eso? Porque sabemos que hay potencial. Yo quiero al hermano Moisés como mi hijo y a los niños de la hermana Vanessa como mis nietos. Y me dicen abuela. Y yo quiero a Marta como mi hija. Y yo sé que ellas pueden y que Dios las puede usar grandemente. Solamente hay que escuchar, hermanas. Dios está aquí para que nosotros escuchemos.
El llamado es una invitación y lo nuestro debe de ser una respuesta. El llamado es un proceso que dura toda la vida, comienza y continúa y no acaba, no tiene fin. No decimos, ay, ya llegué. No, ya cuando nosotros estamos diciendo, ya llegué a casa, en el cielo está. Cuando ya estemos en el cielo, ahí ya. Esa llamada no termina, es para siempre. Y si tú te resistes, hermana, y si tú te resistes, señorita, a escuchar la llamada, Dios te va a estar tocando todo el tiempo. Eli, ¿tú me llamaste? No, yo no fui. Y vuelve a Samuel y se acuesta. ¿Tú me llamaste? No, yo no fui. Pero cuando en realidad él pudo escuchar ese llamado, habla, que tu siervo oye. Todas podemos entrar en la profundidad de este compromiso. Amén. Amén. Todas podemos entrar en la profundidad de este compromiso, hermana. Amén. No se necesita tener un título para oír el llamado de Dios. Es que yo soy doctora en teología. Tú puedes ser doctora en teología, pero si tú no escuchas la voz de Dios, estás perdida. Amén. No de ir al cielo, de todo lo que Dios te puede dar. Amén. Dios no quiere personas que sean importantes. Dios, en cuestión de que todos lo saben. ¿Has oído tú muchas de las veces que en la iglesia hay mucha gente sabia, intelectual? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Ay, hermana Patti, porque yo no creo que aquí no haya gente sabia y muy intelectual y que se sepa la Biblia al revés y al derecho y se saben 1000 versículos. Pero yo te digo, ¿estás atendiendo al llamado de Dios? ¿O solamente lo estás atesorando para ti? ¿Y cuándo lo vas a compartir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No, Señor. Es que no, Señor. Te equivocaste de persona. Tú a mí no me estás llamando. Y no estamos hablando de que solamente al ministerio, hermana. A servir. A amar. A perdonar. Todas podemos entrar en la profundidad de este compromiso. Es una invitación abierta para todas y nadie está excluida de esa invitación. Y a veces queremos evadir responsabilidades de no querer atender a ese llamado que viene de Dios. Señorita, yo te digo una cosa. Yo te digo algo, señorita. A veces tú puedes ver a las hermanas como hormiguitas. ¿Y las señoritas? Es que yo el piano nada más. Pero yo no puedo limpiar baños. Es que yo el violín. Pero yo no puedo recoger sillas. No, hermana, no. Yo quiero ser abogada, licenciada, yo quiero ser maestra, pero el Señor te dice, a ti te estoy llamando. A ti. Señor, pero tan joven, déjame ejercer una profesión. Yo tenía 15 años, señorita, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador. 15 años. 15 años. Y yo no pensé que era joven. Yo era del mundo, yo iba a las fiestas, yo iba a los bailes, yo iba a todo lugar. Pero cuando Dios me llamó, Dios me llamó. Y di una vuelta
de 180 grados y no volví atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás. El llamado que el Señor nos hace es un llamado que viene de alguien especial y ese es Dios. Dios llamó a Adán en el Edén. Dios llamó a Noé y a su familia para entrar en el arca. Dios llamó a este joven Samuel para ser ese tremendo hombre de Dios. Y Dios llamó a los discípulos. Número 2, y nos vamos a ir rapidito, hermanas. Dios nos llama a santidad. Y santidad literalmente quiere decir apartarnos, separarnos del mundo. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida eterna. El libro de Santiago os hace un llamado a la santificación. ¿Sabe? Había guerras interiores, exteriores. Pero estas guerras no estaban fuera de la iglesia, estaban dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. A mí no me mandaron a limpiar la cocina. A mí no me limpiaron a limpiar los baños. A ti, tú que estás en el instituto. ¿Sabe que un día un hermano le dice a mi hijo, estábamos limpiando? Y yo no crea que no se lo digo con un rencor, no, Dios sabe y conoce mi corazón. Pero sabe, le estaban ahí recogiendo y le dice el hermano, estamos hablando de 20 años atrás, no, 15 años atrás. Entonces le dice, dice, pues tú levanta la mesa, tú eres el hijo del pastor. Y yo me quedé así y mi hijo se me quedó viendo así y yo nada más le hice, usted sirve a Dios porque ama a Dios. Que eso no le afecte. Porque si hay que limpiar baños, si hay que recoger mesas, si hay que hacer esto, lo vamos a hacer porque estamos escuchando el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es servir, amarnos unos a los otros. El llamado de Dios es para todos. Como cuando el pastor está aquí y hace un llamado, hermanas, les pedimos por favor que traigan alimentos para la conferencia. Ahí te hablan. No. Es un llamado para todas. Ahí te hablan. No, es un llamado para todas. Hasta en eso, usted puede pensar que hasta en eso nos llama el Señor. Porque necesitamos obedecer la voz de Dios. Hay un escritor, dice Santiago, fíjese que aquí en el libro de Santiago estaba refiriéndose a que los problemas espirituales existían dentro del círculo de los creyentes. Dice, estos eran creyentes profesantes que no se estaban comportando muy bien como seguidores de Cristo. En su propio círculo había envidias y contiendas. Había envidias y contiendas. Y Dios nos llama a no tener envidias ni contiendas. A vivir una vida santa, agradable a Dios. Pero Santiago dice que eso estaba en el círculo de la iglesia. Dentro de la iglesia. No era afuera, era dentro. Donde nosotros deberíamos de haber escuchado el llamado a la santificación.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Santiago 4:1. Hay un escritor que se llama Juan Bunyan y dice, aunque los cristianos como tales sean las únicas personas en libertad, por ser llamados por Dios, dicha libertad está limitada a las cosas que son buenas. No se permite ser indulgente con nuestra carne. La santidad y la libertad deben ir a la par, por lo que nuestro llamado a la libertad es un llamado a la santidad. Nosotros no somos del mundo. Somos hijos de Dios. Dios nos llamó a nosotros para hacer esas cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y Dios nos llamó a santidad. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Señorita, usted está en este mundo, pero usted no es del mundo, usted es de Cristo. Y Dios nos llamó a santidad, a no hacer lo que el mundo hace. ¿Sabe que habían puesto una ley donde en las escuelas se les iba a permitir a los niños hablar cosas sexuales y a través de los libros también y clases? Bueno, muchos de ustedes a lo mejor no se van a dar cuenta. Pero por eso es bueno ver noticias. ¿Sí? Noticias, hermana. Noticias. Y cuando yo vi eso, me quedé asustada. Dije, ahí están mis nietos. Ya no están mis hijos, están mis nietos. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que orar. Y ahorita vamos a ver cómo Dios hace un llamado a la oración. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros tenemos que orar? Dice ahí que nosotros fuimos llamados a la libertad, pero a una libertad en Cristo, santa. Y por último, hermanas, número 3, un llamado a la oración. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 1 Samuel 2:22, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Un llamado a la oración, hermana, es un llamado a la fe, un llamado a la confianza, un llamado a la obediencia. Él nos llama a través de las bendiciones, pero a veces las cosas van demasiado bien que no queremos escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Las cosas van bien y nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Todo está muy bien. Otras veces nos tiene que llamar por medio de circunstancias difíciles, quebrantamientos económicos, una pérdida o la falta de salud. Pero Dios te ayuda a cumplir el llamado aún en circunstancias y en tiempos más difíciles. El llamado a la oración. Haz tu deseo de orar una realidad. Ese es un llamado a la oración. Y Dios está pidiendo, hermana, que nosotros atendamos ese llamado a la oración. Mire, mi hermana, el Señor le llamó a la edad de 13 años, 14, igual que su sierva. Aceptó a Cristo, vivía con un pastor, ella se bautizó, ella estaba todo muy bien, ella vuelve a Monterrey, ella se aparta de Dios y ahorita está en el hospital. Y ayer me decía llorando, ¿sabes?
tengo miedo. ¿Sabes? Yo no quiero morir. Porque tiene tiene diabetes, tiene muchas complicaciones, hermano. Pero sabe, yo lo que le dije a ella, es que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Pero tú no quieres escuchar su voz. Dios te está llamando. Es tiempo de reconciliarse con Dios. Es tiempo de volver. ¿Y sabe qué yo oro? Yo oro por mi familia para salvación. Dios nos está llamando a no dejar de orar. Cuando alguien pide una oración, su sierva no se le va a olvidar, hermano. No se le va a olvidar. Aún en las cosas difíciles. Aún por lo que estemos pasando, tenemos que escuchar el llamado de Dios. Él, el Señor, nos susurra en nuestros placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Clama, clama. Yo te voy a responder. Yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente pide, llama. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero si escuchamos su voz, Él nos va a escuchar. ¿Qué es un llamado donde Dios se hace presente? Es un llamado donde Él te dice, yo soy el que soy. Amén. Y no te va a dejar solo. Amén. En cualquier circunstancia, señorita, que tú pases, amiga, que tú estás aquí, que no tienes a Cristo, en cualquier momento difícil, y cuando tú sientas que estás hundiéndote en el agua y que ya no puedes más, recuerda que Cristo te está llamando. Amén. Porque Él es la solución. Amén. Señorita, cuando tú sientas que no puedes más, que tú no puedes más, solamente recuerda que ahí está el Señor. Tal vez tus padres no estén. Cuando tú te vayas a la universidad y estés en la universidad y tengas dificultades, recuerda que cuando tú le llames a Dios, Él va a estar ahí presente. Pero no solamente le llames cuando estés en dificultades. Agradécele, arrodíllate, haz tu deseo de orar una realidad. Ora todos los días. Qué tan importante, ¿verdad, hermana? Es orar. Pasar tiempo con Dios. Dios nos llama a vivir un compromiso profundo en oración. Y vamos a concluir. La vida cristiana concluirá con el juicio que hará Dios. Si un hombre no escucha el llamado de Dios, si hace caso omiso de una cita con el deber, si desatiende la invitación de Dios, entonces viene la última llamada y la del ajuste de cuentas. Dama que estás aquí, si tú no atiendes hoy a aceptar a Cristo en tu corazón, viene el juicio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero hay que atender a ese llamado el día de hoy. Porque tú puedes decir, mañana, ¿va a venir el día de mañana? No sabemos. No sabemos. Pero lo mismo es para nosotras, hermanas. El llamado es para nosotras también. El llamado que viene al cristiano es de Dios y nada más que de Dios. Nuestro llamado viene
directamente y procede directamente de la voluntad de Dios. Si desatiendes la invitación de Dios, entonces Dios te va a dar una última llamada. No resistas, no resistas. En la Biblia obedecer el llamado de Dios significaba vivir como esclavos, pero nosotros somos libres en Cristo. Significaba ser capturados y vivir en el exilio y hasta ser sacrificados. Y vamos a hacer lo que Jonás. ¿Va? Y le dice el Señor, ¿sabes, Jonás? Siempre no voy a destruir a Nínive. ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Me hiciste pasar todo esto? No, porque ellos se arrepintieron. Porque el rey convocó a un arrepentimiento. Pero esto tiene que pasar el día de hoy. Aquí debe de haber un arrepentimiento. ¿Te vas a enojar porque Dios llame a tu hijo al ministerio? ¿Te vas a enojar porque Dios llama a tu esposo a servir? ¿Sabes por qué muchas de las veces nuestros esposos no escuchan y atienden al llamado de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú de pastor, nos vamos a morir de hambre. Mira lo que tenemos. Mira. Yo quiero que vean a mi esposo. Él no se muere de hambre. Para nada. ¿Y los muchachos? ¿La escuela? ¿La universidad? Y nosotras somos así. No los dejamos, hermana. Por eso es que es necesario estas conferencias, estas reuniones. Porque Dios está llamando a tu esposo a servir. Pastor, yo te voy a levantar las manos. Yo te voy a sostener. Pastor, sí, aquí voy a estar. Y la esposa, no, pero ya es tarde, vámonos. Déjame le ayudo al pastor a acomodar la silla. No, porque los niños mañana van a ir a la escuela. No, porque yo tengo que lavar. No, porque no me puedo desvelar. Y entonces el esposo dice, veámonos. ¿Quién fue así? Aquí ves a una. Cuando mi esposo dijo que iba al ministerio, yo le decía, Abraham, ¿y tú tienes un buen trabajo? ¿Y lo vas a dejar? ¿Cómo? Y yo trabajo y lo voy a dejar. Y tenemos 2 carros. ¿Y qué vamos a hacer? Pero el Señor estaba llamando. Y yo le decía, no puede ser. Y luego, tranquila. El Señor decía, yo te estoy llamando. El día de hoy, hermana, por la gracia de Dios, estamos en el ministerio. Solamente la gracia de Dios. Pero ni me resistí, ni me opuse ya. Porque con el llamado de Dios, no nos podemos resistir. Tú te quieres hacer, discúlpenme la palabra, hermana, pero tú te quieres hacer loquita. No, nos queremos hacer loquita. No, hermana, no. El llamado está ahí. Y cuando está el llamado para servir al ministerio, estamos nosotros con nuestro esposo. No vayas a pasar. Y si está tu hijo que quiere dar un paso, tranquilo, la universidad, acuérdate, mira esto, lo otro, el trabajo, tu casa, tu familia. No, hermana. Jonás se enojó tanto como a veces nosotros lo hacemos. Señor, Brenton está lleno de gente hispana, el 80%, y no quieren escuchar la voz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo he recibido un llamado que tengo que atender, que alguien me está buscando con algún propósito. Voy yo a responder como Samuel, habla porque tu sierva oye. ¿Cuál será tu respuesta, hermana, al llamado? ¿Te asusta el llamado de Dios? ¿O te asusta
evadir el compromiso de Dios? ¿La responsabilidad? ¿Te asusta? ¿No? Aquí está el altar. Pasa. Pasa y dile, Señor, yo quiero escuchar ese llamado, Señor. Yo necesito, Señor, oír tu voz. Yo necesito, Padre. Con los ojos cerrados, vamos a orar. Hermanas, sí.